¿A qué le temes? ¿Tienes miedo de contagiarte? ¿O acaso tu temor es que se llenen los hospitales y ya no queden camillas para ti o para tu familia? ¿Es eso a lo que le temes? ¿O acaso tu temor es quedarte sin trabajo? ¿Temes a la gran crisis económica que aparentemente se avecina? ¿Qué es a lo que le temes? ¿O acaso temes que en tu casa no haya de comer? ¿Eso es lo que te da miedo? ¿El tener hambre? ¿Seguro que le temes a eso? ¿Y si no hubiera coronavirus? Entonces, ¿a qué le temes? ¿Tienes miedo de otras enfermedades? ¿Te atemoriza la diabetes, el cáncer? ¿Temes de quedarte solo? ¿Temes a que él o ella te deje? ¿O a que no te escuchen? ¿A qué es a lo que le temes? Sea lo que sea coronavirus, sea diabetes, sea cáncer, sea quedarte sin trabajo, ¿estás seguro que es eso a lo que le temes? ¿O tu miedo es a la peor cosa que podría pasar por causa de la diabetes? ¿Acaso lo que en verdad le temes es a la muerte? La muerte es algo por lo que todos los seres humanos inevitablemente pasamos en algún momento. Y algunos la pueden ver como algo natural y resignarse a que es algo que va a pasar. Sin embargo, por más que digamos que es algo bueno o malo, sin importar que en algún momento todos tenemos el temor de morir. Pues la verdad es que el verdadero temor que tenemos no es en la muerte en sí muchas veces, sino lo que ésta representa, y es la separación de aquellas personas a las que amamos, el no saber qué va a pasar conmigo o peor aún, el sí saberlo y temer que sea lo peor. Ese es el problema de la muerte para nosotros. Es el final de la vida aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa después de la muerte? Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. Una mentira, tomar algo que no es nuestro, tener un mal pensamiento, aún en lo más mínimo. Todos en algún momento hemos pecado. No he venido a traerte la condenación, sino la solución a nuestro problema llamado muerte. Pero para que puedas entender el verdadero significado de esa solución, de ese regalo, primero debes entender el problema que debe ser solucionado. La Biblia dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hemos pecado al quebrantar la ley de Dios que dice no mentirás, no robarás. Y por eso la consecuencia, la paga, es la muerte. Y sabemos que Dios es justo. Dios es un juez justo y como justo debe dar el pago correspondiente por ese pecado, que Él dice claramente, la muerte. ¿Y de qué muerte está hablando? De la misma que vimos en Romanos 3:23, de ser destituido de la gloria de Dios, de ser separado eternamente de Dios. Nos separamos físicamente de los que amamos, pero también nuestra alma es separada de Dios, porque nuestro espíritu está muerto a causa del pecado. Y esa es la paga que merecemos por pecar contra un Dios perfecto, bueno, eterno y santo. Ese es el problema que debemos solucionar, que da mucho más miedo que el coronavirus, porque aún sin coronavirus hay muerte, que da mucho más miedo que la crisis económica, porque aún sin crisis económica hay muerte. Pero ¿qué más dice ese versículo de Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es muerte? Continúa diciendo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Y qué es una dádiva? Pues una dádiva no es nada más que un regalo. Un regalo es algo que te dan desinteresadamente, aunque tú no te lo merezcas. Y es lo que Dios nos está regalando. ¿Y por qué lo regala? Porque hemos pecado. Y es fácil de entender, porque si cometes un crimen y te llevan a un juicio,
No te van a juzgar por las cosas buenas que hiciste, te van a juzgar por el crimen que cometiste. Y sin importar cuántas buenas cosas hayas hecho, alguien debe pagar por ese crimen. Entonces, por más misericordioso que quiera ser el juez, no te puede dejar ir si tu crimen aún está sin pagar. Las buenas noticias es que un juez puede ser justo y misericordioso a la vez. Y el juez, nuestro juez, dice que la paga por nuestro pecado, por nuestro crimen, es la muerte. Y adivina qué, hubo alguien que pagó por ese crimen que tú y yo cometimos. Si un juez decide poner una multa legalmente y esa multa es pagada, el acusado puede salir libre a pesar de haber cometido el crimen. Y nuestro juez determinó que o pagamos nosotros, separados de él por la eternidad en el lago de fuego, o paga alguien más la multa. Y ese alguien más fue Jesucristo, un hombre perfecto, bueno, hijo de Dios, pero aún así un ser humano, con tentaciones y momentos difíciles, pero que en ningún momento pecó, no hizo nada malo y pagó por tu fianza y la mía al morir en una cruz, al ser torturado y resucitar al tercer día, para que al creer en Él tú y yo podamos ser salvos. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese regalo que Él nos ofrece, la vida eterna, como te decía antes, en Romanos 6:23, está en Él, en Cristo Jesús Señor nuestro. No está en una religión, no está en una iglesia, no está en una denominación, no está en tus buenas obras, porque ninguna de esas cosas murieron por ti. Y la iglesia no es mala, hacer cosas buenas no es malo, pero ninguna de esas cosas son las que te van a salvar, sino la obra perfecta de Jesucristo y la fe en Él. Porque Él fue quien pagó y al tenerlo a Él, esa paga se vuelve nuestra. No se trata solamente de creer y aceptarlo como un hecho histórico, algo intelectual, algo que pasó solamente. Se trata de confiar de corazón en ese sacrificio redentor que hizo Cristo Jesús. Quitar tu confianza de ti mismo y ponerlo en Él. De esta manera les recibimos, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En arrepentimiento por ese crimen que le causó a él la muerte, porque dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor días de refrigerio. Cuando depositas tu confianza en el Señor Jesucristo y te vuelves su hijo, teniendo una relación con Él, no una religión, puedes estar tranquilo, sin temor al coronavirus, sin temor a la crisis económica, sin temor a la diabetes, sin temor al hambre. No porque no van a venir momentos difíciles, no porque se va a desaparecer el coronavirus o nos vamos a dejar de cuidar, no por eso, sino porque lo peor que puede pasar, que es pasar la eternidad separada de Dios, ya estará resuelto. ¿Y cuál es la solución? Ya te la dije, recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Es por esto que Cristo Jesús dijo en Juan 10, del 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sus ovejas son todos los que le han recibido en su corazón. Y nadie, ni siquiera nosotros mismos, nos podemos arrebatar de su mano una vez entramos en este pacto con Él. Así que, te pregunto de nuevo, ¿a qué le temes? ¿Le temes al coronavirus? ¿Le temes a la enfermedad, al hambre? ¿O acaso le temes a la muerte? Y si le temes a la muerte, ¿por qué no buscas la solución? Te la acabo de dar. No esperes más.